Hola, bienvenidos a otra entrega del curso Access 2010 básico. Lo dejamos en el último vídeo viendo el tema de las relaciones entre tablas. ¿Por qué debemos segmentar la información de una base de datos en tabla? ¿Cuál es la utilidad de relacionar dos o más tablas entre sí? Los requisitos que han de cumplir dos tablas para que se puedan relacionar entre sí y qué tipos de relaciones se pueden dar entre dos tablas. Vamos a continuar entonces a partir de ahí y vamos a ver en este vídeo pues ya cómo se relacionan dos tablas entre sí, ¿no? Entonces, para ello estoy utilizando la base de datos colegio que creamos en su día, en los videotutoriales anteriores, pues para ver cómo se crean las tablas, cómo se creaban las bases de datos, las propiedades de los campos, etcétera, ¿no? Con alguna pequeña modificación. Esta tabla, junto a la de gestión de pedidos, esta base de datos, junto a la de gestión de pedidos, os la pasaré en un link en la descripción de este vídeo. Bueno, vamos a ver un poco qué tenemos en esta base de datos y qué modificaciones hemos realizado. Esta base de datos, como recordáis, tenía dos tablas, datos académicos y datos personales. Se supone que esta base de datos va a reflejar pues, la información de los alumnos que tenemos en un colegio. Y por un lado va a reflejar la información personal, esto es el nombre, el apellido, dónde vive, qué edad tiene y algunas cosas más, su foto. Y por otro lado vamos a tener los datos académicos de estos mismos alumnos, es decir, en qué aula están, qué curso están haciendo, qué grado, si tienen actividades extraescolares o no las tienen, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito el diseño de estas dos tablas para ver qué modificaciones hemos hecho. Y bueno, vamos a fijarnos primero en datos personales. Datos personales no he cambiado absolutamente nada respecto a la tabla que creamos en su día. Tenía un campo clave que era número de alumno de tipo autonumérico y bueno, el resto de campos que veis aquí, nombre, apellidos, edad, fecha de nacimiento, etc. La que sí he cambiado ha sido datos académicos. Datos académicos, para que podáis entender bien las relaciones entre las tablas y cómo se hacen, pues he hecho estas modificaciones que veis aquí. Al final, ¿qué me queda? He quitado el campo nombre y apellidos de esta tabla y he sustituido esos dos campos por un campo que es número de alumno, que va a ser de tipo número. Y guardamos cambios. Bueno, pues estas son las modificaciones que hemos hecho. Voy a cerrar las dos tablas. Una vez que he hecho estas modificaciones, recordamos del vídeo anterior los requisitos o premisas que tenían que cumplir dos tablas para poder relacionarse entre sí. Entonces, ambas tablas tienen que tener un campo común y el campo común ha de ser clave al menos en una de las tablas. Bueno, antes quizás tenemos que profundizar un poquito más de lo que lo hicimos en su día en qué es un campo clave. Voy a abrir, por ejemplo, la tabla de datos personales en vista diseño. Cuando nosotros estamos diseñando una tabla, es muy conveniente, no obligatorio, pero sí muy conveniente, que uno de los campos pertenecientes a la tabla hagamos que sea campo clave. Esto quiere decir que vamos a poder identificar a través de ese campo clave cada registro, en este caso cada alumno que tengamos en la tabla, de manera inequívoca, de manera única, lo que nos va a permitir en un futuro hacer búsquedas y consultas pues con una mayor precisión y con una mayor rapidez. Entonces es muy conveniente, no obligatorio, pero conveniente, tener siempre en una tabla un campo clave. Como va a identificar a los registros de manera inequívoca, el campo clave no podrá contener nunca información nula o vacía. Es decir, un campo clave no se puede dejar vacío, hay que rellenar la información. Así, mientras, por ejemplo, el campo dirección o el campo población pues lo podríamos dejar vacío, pues porque a lo mejor no sabemos la dirección de un alumno o porque a lo mejor no sabemos la población o cualquier campo de los que vemos aquí, el campo clave jamás se puede dejar vacío. Es decir, este campo, número de alumno, nunca podrá quedar vacío. Da la casualidad, además, de que este campo clave en esta tabla es de tipo autonumeración. ¿Qué era esto? Recordamos que un campo autonumeración es un campo que Access va numerando del 1 al infinito sucesivamente, sin repetir jamás el número de un registro a otro y sin dejarlo vacío. Luego entonces nos viene muy bien que en esta tabla este campo sea autonumeración por este motivo, porque es clave, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos en la tabla de datos académicos? Pues en la tabla de datos académicos el campo clave también es número de alumno y en este caso es de tipo número, no es autonumeración. Esto nos va a obligar a introducir nosotros el valor numérico, pero si lo dejáramos vacío o si repitiéramos el mismo número de alumno
para un registro u otro, daría error y no te dejaría continuar. Un campo clave nunca se puede dejar vacío y nunca se puede repetir. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta explicación de lo que es un campo clave, vamos a ver ahora cómo se relacionan estas dos tablas entre sí, dos o más tablas en una base de datos. Para relacionar dos tablas en una base de datos hay que ir a la pestaña Herramientas de bases de datos y dentro de esta pestaña nos encontramos con un botón que es el botón de relaciones. Ese es el botón que hay que pulsar para relacionar dos o más tablas entre sí. Cuando pulsamos el botón de relaciones por primera vez en una base de datos, automáticamente sale la ventana de mostrar tabla. ¿Qué tiene esta ventana de mostrar tabla? Esta ventana contiene un listado con todas las tablas que hay en esta base de datos, en la base de datos que estamos manejando. No es el caso porque esta base de datos es muy pequeña y es de juguete, pero imaginaos que en una base de datos tengo 30 tablas. Evidentemente, a lo mejor yo no quiero relacionar las 30 tablas entre sí. A lo mejor de esas 30 quiero relacionar 2, 3, 4, 7, pero no las 30. Por ese motivo sale esta ventana para que seleccionemos con el ratón del listado de tablas que tenemos cuáles son las que queremos relacionar en este momento entre sí. En esta base de datos pues no hay ningún problema ni ninguna duda, porque es que únicamente hay dos tablas, que son las que aparecen aquí, ¿no? Entonces se trata de, con la tecla Control pulsada, ir pinchando con el ratón y seleccionando todas aquellas tablas que quieres relacionar entre sí en el listado. En este caso solamente dos. Y cuando lo tengas, pues pulsas en el botón de agregar. Con lo cual, las tablas pasan ya a la ventana de relaciones y si quieres puedes cerrar el botón de mostrar tabla. Si por el motivo que sea necesitas recurrir otra vez a la ventana de mostrar tabla para agregar una tabla que se te olvidó o cualquier otra cosa, lo puedes hacer desde el botón de mostrar tabla, que para eso sirve. Cada vez que pulsas el botón de mostrar tabla, se abre de nuevo la ventana para que elijas aquella tabla que se te olvidó si es el caso. Bueno, una vez que tenemos las tablas que vamos a relacionar entre sí, en nuestro caso pues estas dos que veis aquí, lo que hay que hacer es ver si estas dos tablas cumplen los requisitos marcados para poder relacionarlas entre sí. Echando un vistazo a los requisitos, ambas tienen que tener un campo común. Bueno, vamos a ver si es verdad. La información de estas tablas todavía no existe, es decir, está vacía la información de estas tablas. Pero en un futuro, cuando vayamos a introducir la información, yo creo que queda claro que esta tabla tiene un campo número de alumno y esta también tiene un campo número de alumno. Con lo cual, ¿ambas tienen un campo común? Sí. No es necesario que el nombre de los campos sea idéntico. Es decir, en esta tabla podríamos llamarlo número de alumno y aquí podríamos llamarlo el número de los alumnos como nombre de campo. Eso es lo de menos. Lo que importa es que la información del campo, a pesar de que tengan nombre diferente, sea la misma. Normalmente coincide tanto la información como el nombre, como es este caso, ¿no? Bien, aparte de este campo, ¿hay otro que sea común? No. Segundo requisito. El campo común ha de ser clave, al menos en una de las tablas. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente es clave. Y no solamente es clave al menos en una de ellas, sino que es clave en ambas tablas. ¿Esto tiene que ser así? ¿El campo común tiene que ser clave al menos en una de las tablas para poder relacionar dos tablas entre sí? No, no tiene por qué ser así. Ni siquiera tiene que cumplir como requisito que ambas tablas tengan un campo común. Lo que estamos diciendo ahora mismo, que tengan campo común y que al menos en una de ellas sea clave, es para poder realizar una relación de las que vimos en el videotutorial anterior. Vimos que había tres tipos de relación, de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios. Para poder realizar una relación de este tipo entre las dos tablas, estos son los requisitos a cumplir. Si no se cumplen estos requisitos, ¿puedo relacionar dos tablas entre sí? Sí, por poder se puede, pero se crea una relación que se llama indeterminada. Y este es un tipo de relación que tiene utilidad en casos muy concretos. En la inmensa mayoría de los casos, a la hora de relacionar dos tablas entre sí, la relación que se va a dar va a ser una de estas tres. En un muy pequeño porcentaje, la relación será indeterminada. Esto es cuando estás relacionando dos tablas entre sí y no tienen campo común y no hay campo clave, cosas por el estilo. Bueno, el caso es que nosotros sí que cumplimos las dos premisas y una vez que hemos comprobado que cumplimos las dos premisas o condiciones, ¿cómo se relaciona? Pues hay que arrastrar el ratón con el botón izquierdo pulsado del campo común de una tabla al campo común de la otra. Y da exactamente igual que lo hagas de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, siempre que arrastres el ratón
con el botón izquierdo pulsado de un campo a otro, de campo común a campo común. Y una vez que sueltas el botón izquierdo del ratón, Access saca automáticamente la ventana de modificar relaciones. En esta ventana se pueden hacer muchas cosas. Como nosotros estamos empezando a ver el tema de las relaciones y este es un curso básico, os voy a pedir, aunque luego lo explicaré, que activéis exigir integridad referencial. De momento, a lo mejor no sabéis para qué sirve. Yo os voy a pedir que lo activéis y después explicaré qué es lo que hace. Bueno, pues activamos exigir integridad referencial y ya pues le damos al botón de crear. Bueno, pues ya ha creado el nexo o relación entre las tablas. ¿Cómo lo representa gráficamente? Bueno, pues lo representa con esta línea que une las dos tablas. De campo común, número de alumno, a campo común, número de alumno. Y lo de exigir integridad referencial, simplemente os he pedido que lo activéis si estáis haciendo el vídeo a la par que yo, para que salgan los simbolitos que representan el tipo de relación. Si no hubiéramos activado exigir integridad referencial, no saldría este 1 y este 1. Y me interesa que de momento salga, pues para que veáis bien que el tipo de relación que se va a dar entre estas dos tablas va a ser de 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vimos en el vídeo anterior. Quiere decir que por cada registro que tenemos en la tabla A, en este caso datos académicos, tenemos únicamente un registro relacionado en la tabla B, en este caso datos personales, de 1 a 1. Y esto lo vamos a ver ahora después cuando introduzcamos pues un par de registros o 3 en cada una de las tablas e insertemos en cualquiera de las dos tablas la hoja secundaria de datos. Cuando insertemos la hoja secundaria de datos veréis como al desplegar en el más únicamente aparecerá un registro relacionado en la hoja secundaria de datos, esto es en la otra tabla. Bueno, pues como podéis observar, el tipo de relación que se va a dar entre datos académicos y datos personales va a ser una relación de 1 a 1. Os he hecho activar la integridad referencial, que no sabemos de momento lo que es, simplemente para que vierais estos dos simbolitos que representan el tipo de relación que se va a dar entre estas dos tablas, ¿vale? De 1 a 1. Eso quiere decir, como bien sabréis del vídeo anterior, que por cada registro que tenemos en la tabla A, en este caso datos académicos, solo podremos tener un registro relacionado en la tabla B, en este caso datos personales. Es decir, que cuando insertemos la hoja secundaria de datos en datos académicos o en datos personales, al desplegar la hoja secundaria de datos únicamente veremos un registro relacionado de la otra tabla, nunca podrá haber más. Y viendo un poquito la estructura de las dos tablas, también podemos llegar a la conclusión, como me imagino habréis deducido, que siempre que el campo común sea clave en ambas tablas, la relación que se va a dar va a ser de 1 a 1, ya que jamás se podrán repetir registros ni aquí ni aquí. Y como no se podrán repetir registros, pues por cada un registro que tenga en una tabla, solo podré tener uno idéntico en la otra, ¿no? Bueno, de todas formas, nosotros, como estamos empezando, vamos a quitar lo de la integridad referencial, que únicamente lo hice para ver los simbolitos del 1, y ya de paso aprendemos cómo modificar la relación existente entre dos tablas. Para quitar la integridad referencial, ya veremos más adelante, no os preocupéis, para qué sirve además de para ver el simbolito, porque tiene otra utilidad. Pues hacemos lo siguiente. Te sitúas con el ratón justo encima de la línea que une las dos tablas, pulsas el botón derecho del ratón y eliges en este menú contextual modificar relación, con lo cual vuelves a entrar en la ventana de relación. Y aquí desactivas exigir integridad referencial, que de momento pues no quiero que esté activado, ¿de acuerdo? Si a alguien al pulsar el botón derecho no le sale aquí número de alumno, exigir integridad referencial, es porque hizo clic con el botón derecho, no justo encima de la línea, sino en otro punto que no es la línea, ¿no? Bueno, el caso es que lo quitamos, aceptamos, ahora sí, ya le doy al botón de cerrar, perfecto, han quedado las dos tablas relacionadas entre sí, con una línea que las une, como habéis podido ver, y ya lo único que nos queda es introducir información tanto en una tabla como en la otra, y después insertaremos la hoja secundaria de datos para ver que efectivamente pues por cada registro de una tengo otro relacionado en la otra tabla. Bueno, pues me voy a datos personales y aquí pues vamos a empezar a introducir información. Recordamos que en esta tabla de datos personales el campo número de alumno era de tipo autonumeración. ¿Qué quería decir eso? Recordamos, eso quiere decir que Access numera por nosotros los registros de esta tabla con números consecutivos del 1 al infinito, sin dejar ninguno en blanco y sin repetir ninguno, por supuesto. Luego entonces empezamos a rellenar
la información. Ya os anticipo que en cuanto rellenemos el primer registro no va a empezar por el alumno 1. ¿Por qué? Pues porque esta tabla la hicimos en su día para ver cómo se construían las tablas, para ver las propiedades de los campos y estuvimos jugando introduciendo registros. Eso Access lo va guardando en memoria. A pesar de que yo los fui borrando y esos registros no existen, queda una memoria en Access como que yo introduje en esta tabla X registros, que no recuerdo cuántos son. Entonces aquí va a empezar por un número que no va a ser el 1, sino que va a ser el siguiente registro desde el último que borré. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, María Gómez, edad 15, fecha de nacimiento, pues si tiene 15 años, esta nació, por ejemplo, el 27 del 8 del año 1997. Ahí. Dirección, si no me he equivocado. Gran Vía. Población. Esto era un campo de tipo asistente para búsquedas. Entonces desplegamos, vamos a decir, por ejemplo, de Madrid. Beca. Esto era un campo de tipo sí, no. ¿Por qué no tengo la típica casilla de los campos sí, no? Pues porque en su día estuvimos jugando con las propiedades de los campos y cambiamos de casilla de verificación a cuadro de texto, efectivamente. Con lo cual tenemos ahora mismo falso. Después cambiaremos esta propiedad del campo beca para que sea de nuevo una casilla de verificación. De momento, si queremos que sea falso, pues dejamos falso. La palabra falso, pasamos al siguiente campo y si quisiéramos que fuera verdadero, pues tendríamos que poner o bien verdadero o bien -1, que es lo mismo. -1 es igual a verdadero y 0 es igual a falso. Bueno, no voy a introducir ni foto, ni observaciones, ni teléfono móvil. Esto aquí tenía una máscara de entrada. Fijaos cómo me pone los guiones. Bueno, paso al siguiente. Vale, siguiente. Pues este va a ser, por ejemplo, Ana Martín. Edad 12. Esta nació el 28 del 6 del año 2000. Calle Príncipe de Vergara. Desplegamos por coger otra ciudad diferente, por ejemplo Toledo. Beca, nada. Vamos a introducir un tercero y último. Bueno, pues este va a ser, por ejemplo, Antonio. Bien. Apellido, Fernández. Edad, 10. Este nació el 15 del 5 del 2002. Dirección, Serrano. Población, bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, Madrid de nuevo. No tiene beca, ni foto, nada, no relleno nada más. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me he pasado sin querer al siguiente registro. Vamos a dejar esta tabla con 3 registros. Bueno, fijaros que estos alumnos tienen los números 24, 25 y 26, ¿vale? Cerramos la tabla, nos vamos a datos académicos. Vale, aquí vamos a rellenar los datos académicos de cada uno de los alumnos, con lo cual, número de alumno del primero, el 24. Aula, pues este está en el aula 5. Actividad extraescolar, vamos a decir, por ejemplo, karate. ¿Repite curso? Sí. Siguiente alumno, número 25. Aula, 4. Actividad extraescolar, pues por ejemplo, comercio. ¿Repite curso? No. Siguiente alumno, el 26. ¿En qué aula está? En la 3. Actividad extraescolar, lo voy a dejar vacío. No hace actividades extraescolares. ¿Repite? Sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, 3 alumnos. Bien. Luego entonces, realmente la información que tenemos en esta base de datos corresponde a 3 alumnos. Lo único que la tenemos segmentada en 2 tablas. Por un lado, en una tabla, los datos académicos y por otro lado, en otra tabla, los datos personales. Muy bien. Cerramos esta tabla, volvemos a abrir datos personales. Fijaros que ya me aparece de manera automática la hoja secundaria de datos. Si no fuera así, recordamos que para habilitar la hoja secundaria de datos nos vamos a la pestaña Inicio, dentro de Inicio pulsamos el botón de más, dentro de más, hoja secundaria, y aquí elegimos la tabla de la cual queremos insertar la hoja secundaria de datos. Como ya nos la pone, pues no hay ningún problema. El caso es que si desplegamos la hoja secundaria de datos, vemos efectivamente que la relación es de 1 a 1 porque por cada registro que tengo en la tabla A, únicamente tengo un registro en la tabla B. Así está. No es como con la base de datos gestión de pedidos, con clientes y pedidos, que por un cliente puedo tener varios pedidos. Aquí no ocurre eso, ¿vale? Solamente puede haber uno. Y es así forzosamente porque el campo común en ambas tablas es clave. Entonces no se puede repetir el 24 en esta tabla de la misma forma que no se puede repetir el 24 en la otra tabla. ¿Vale? El campo común en la hoja secundaria de datos no aparece, que por eso es el campo común, solamente aparece en la tabla donde estamos.
Si nos vamos a la otra tabla, me va a decir que si quiero guardar cambios en el diseño simplemente porque he desplegado la hoja secundaria. Ah, pues mira, no me ha preguntado nada. Si nos vamos a la otra tabla, datos académicos, pues al desplegar la hoja secundaria, pues vemos que ocurre exactamente lo mismo. Por cada registro que tengo en esta tabla, únicamente puedo tener un registro en la otra. Y así es. Bueno, pues hemos visto en este vídeo cómo se relacionan dos tablas entre sí, los requisitos que hay que cumplir. Vemos que hay que ir a la pestaña Herramientas de bases de datos, botón Relaciones y ir de campo común a campo común. Dejamos para videotutoriales posteriores cómo realizar una tabla de otro tipo, de uno a varios o de varios a varios, que lo haremos, y sobre todo veremos qué es la integridad referencial, qué es actualizar en cascada y qué es eliminar en cascada. 3 propiedades de las relaciones entre las tablas. Bueno, pues hasta ese momento, que lo paséis bien y hasta la próxima.